Hola, ¿qué tal? Bienvenidos sean todos a un nuevo podcast. Soy Ges y me da muchísimo gusto darles a todos y cada uno de ustedes la bienvenida a mi canal. En el podcast de hoy profundizaremos en una de las obras literarias que han marcado la historia. Hoy vamos a hablar de una de las epopeyas más grandes jamás escritas, la Odisea de Homero. ¿Cómo influenció la Odisea a la cultura mundial y cómo el relato de un autor del cual no estamos ni siquiera seguros de su existencia ha marcado tan profundamente la imaginación de la sociedad a través de los siglos? Acompáñanos mientras exploramos juntos la Odisea de Homero, su contexto histórico, su relevancia literaria y la profunda psicología de sus personajes. Porque cuando de volver a casa se trata, no hay mar, viento, ni dios griego que te detenga. Bienvenidos. Para comenzar, situémonos en el tiempo. Homero, quien se cree vivió entre el siglo séptimo u octavo antes de Cristo, es uno de los poetas más célebres de la antigua Grecia. Aunque su existencia real sigue siendo un misterio y muchos detalles sobre su vida son desconocidos, su legado perdura a través de dos de las obras más importantes de la literatura mundial, la Ilíada y la Odisea. El mismo Homero es una figura fascinante en sí mismo. Es imposible saber con certeza si existió realmente o no. Están los historiadores divididos en su historicidad. Quienes dan veracidad a su existencia histórica lo sitúan entre el siglo séptimo u octavo antes de Cristo, originario de cualquiera de los estados griegos. Y también están los historiadores que no consideran factible la existencia de Homero. Consideran que es una recopilación de historias populares de la época que uno o varios autores recopilaron en dos maravillosos ejemplares, la Ilíada y la Odisea. Lo que es innegable es que este libro ha marcado la literatura mundial y ha cautivado la imaginación del público a través de generaciones y generaciones. La guerra de Troya y la travesía de Odiseo para regresar a su hogar tras la guerra es un ícono de la humanidad. La heroica pero desgraciada ciudad de Troya, o el caballo como el señuelo más memorable, y por supuesto la travesía tormentosa y llena de calamidades de Odiseo o Ulises para la versión latina, que sin duda a todos nos representa cuando la vida se pone cuesta arriba. Son el legado inmortal de estos libros. Aquiles solo deseaba la inmortalidad y Odiseo solo deseaba volver a su amada Ítaca. En la época de Homero, aproximadamente entre los siglos octavo y séptimo antes de Cristo, Grecia estaba compuesta por una serie de regiones y ciudades-estado independientes que compartían una lengua y cultura en común, pero que no estaban políticamente unificadas. Para entenderlo mejor, podemos empezar hablando de su geografía, la geografía de Grecia en la época de Homero. Esta era una península que se encuentra al sur de los Balcanes y está rodeada por el mar Jónico al oeste y el mar Egeo al este. Esta región montañosa presenta un terreno accidentado, con muchas montañas y valles, lo que contribuía a la fragmentación política en pequeños territorios autónomos. Es una región muy montañosa, como el Pindo, que dividen el territorio y dificultan la comunicación entre las diferentes regiones. Las regiones está Tesalia al norte, conocida por sus llanuras fértiles, ideales para la agricultura y la ganadería. Beocia al centro, con la ciudad de Tebas como uno de los principales centros. Ática al sudeste, donde se encuentra Atenas, que se convertiría en una de las ciudades tal vez más influyentes. Está el Peloponeso, una gran península al sur, hogar de ciudades importantes como Esparta y Micenas. Esta región está conectada al resto de Grecia por el istmo de Corinto. También es una región con muchísimas islas, Cícladas y Dodocaneso, grupo de islas en el mar Egeo,
que incluyen islas como Delos, famosa por su santuario de Apolo. También la isla de Creta, al sur del mar Egeo, conocida por su antigua civilización minoica y las ruinas en Knossos. Es una región con muchísimo mar, tiene muchísimas costas. Las costas están recortadas con numerosos golfos, bahías y puertos naturales, lo que facilitó la navegación y el comercio marítimo. El mar desempeñaba un papel crucial en la vida diaria, la economía y la cultura de los antiguos griegos. El clima era como de una región mediterránea con veranos calurosos y secos e inviernos suaves y húmedos, lo que favorecía el cultivo de olivos, vides y cereales y la cría de ovejas y cabras. La geografía de la Grecia de Homero era diversa y compleja, con un paisaje montañoso y costero que fomentó la independencia de las ciudades-estado y una cultura profundamente conectada con el mar. Esta configuración geográfica influyó significativamente en la vida y las obras de los griegos antiguos, por supuesto incluida la época de la épica de Homero, de la Odisea, de lo que trata nuestro podcast. Ahora, la geografía de Troya e Ítaca, lo que relata el libro de Homero. Primero es hacer lo obvio, una explicación que es imposible saber si verdaderamente existieron estas ciudades. Solo tenemos la versión de Homero a la que podemos tomar por cierta históricamente o no, aunque han habido muchos historiadores y arqueólogos que dan sus propias versiones sobre dónde pudo estar la ciudad de Troya y si es históricamente cierta o no. Pero para este podcast vamos a tomarla por real. La geografía de Troya e Ítaca en la Odisea de Homero. Troya estaba situada en la región noroeste de Asia Menor, cerca del estrecho de los Dardanelos. Esta ubicación estratégica le permitía controlar el acceso entre el mar Egeo y el mar Negro. Troya se encontraba cerca de la costa, en una posición elevada que le ofrecía una ventaja defensiva y una vista panorámica del mar Egeo. La ciudad estaba rodeada por llanuras fértiles, lo que la hacía ideal para la agricultura. El río Escamandro fluía cerca, proporcionando agua para la agricultura y la vida cotidiana. Troya era famosa por sus imponentes murallas, descritas muy bien en la Ilíada de Homero, que protegían la ciudad de los invasores. Ítaca es una isla, al contrario de Troya, es una isla en el mar Jónico, al oeste de la Grecia continental. Forma parte de las Islas Jónicas, un grupo de islas que incluye a Cefalonia, Zante y Corfú. La característica de esta isla es que es montañosa, con una costa escarpada y muchas bahías y puertos naturales. Esta topografía dificultaba la agricultura en grandes extensiones, pero facilitaba la defensa y la navegación. A diferencia de Troya, Ítaca es pequeña y menos fértil, con una economía basada en la pesca y la ganadería más que en la agricultura extensiva. Es una isla con mucho bosque y muchas cuevas. La isla está cubierta de estos bosques y se encuentran muchísimas de estas cuevas que también se relatan muy bien en la Odisea y se mencionan como refugios y escondites. Uno de los más famosos es la cueva de las ninfas, donde Odiseo escondió sus tesoros al regresar a la isla. Ítaca representa el hogar y el objetivo final de Odiseo. Su geografía accidentada simboliza tanto los desafíos del viaje de regreso como la recompensa final de la reconexión con su familia y con su reino. La isla también es un lugar de reunión para los pretendientes que han invadido el palacio de Odiseo esperando casarse con Penélope porque la llegada de Odiseo se prolonga y se prolonga en el tiempo. Troya e Ítaca presentan contrastes marcados. En términos geográficos, Troya, con sus llanuras fértiles y una posición estratégica y muy amurallada,
era una ciudad fortificada y rica. Ítaca, en cambio, es una isla montañosa, menos fértil, pero igualmente importante como símbolo de hogar y la perseverancia en la Odisea. Estas descripciones geográficas no solo sitúan a ambos lugares en el mapa del mundo antiguo, sino que también enriquecen la narrativa de la épica de Homero, proporcionando un telón de fondo tangible a los eventos y los personajes de su historia. En la antigua Grecia, la tradición oral era fundamental para la transmisión de historia. Y probablemente ese sea el nacimiento de la Odisea y de la Ilíada. Homero se destaca como un aedo, es decir, un poeta que recitaba historias épicas acompañadas de música. Los aedos eran los poetas cantores de la antigua Grecia, activos especialmente durante la época de Homero, quien vivía aproximadamente, o se cree, vivía aproximadamente entre el siglo octavo y séptimo antes de Cristo, como lo hemos dicho ya en este podcast. Estos aedos desempeñaban un papel crucial en la preservación y transmisión de la tradición oral, pues recitaban y cantaban epopeyas y mitos heroicos en banquetes, festivales y otros eventos sociales. ¿Qué función, qué rol tenían los aedos? Transmitir tradición oral. En una época en la que la escritura no estaba tan generalizada, los aedos mantenían vivas las historias y las leyendas a través de la oralidad, asegurándose de que las generaciones futuras conocieran las hazañas de los héroes y los dioses. También eran muy creativos. Además de recitar, los aedos tenían la habilidad de crear y adaptar historias. Aunque seguían una estructura y temática tradicionales, podían improvisar y modificar detalles para mantener la atención de la audiencia y para adaptarse a los cambios en la cultura y las expectativas del público. Eran cantores que acompañaban su poesía y su relato con la música. Los aedos utilizaban instrumentos como la lira para acompañar sus recitaciones, haciendo sus relatos más atractivos y memorables. La música ayudaba a marcar el ritmo y enfatizar las partes más dramáticas de la historia. Se cree que Homero fue un aedo. El supuesto posible autor de la Ilíada de la Odisea fue probablemente un aedo, o al menos estuvo muy influenciado por esta tradición. Las epopeyas homéricas reflejan muchas características del trabajo de los aedos. Eh, ¿Qué importancia cultural tienen estos aedos? No solo eran artistas, sino también eran portadores de la memoria colectiva de la sociedad griega. Sus narraciones no solo entretenían, sino que también educaban y reforzaban los valores culturales, las normas sociales y la identidad comunitaria. Estos aedos fueron fundamentales en la Grecia antigua, no solo por su rol, como hemos dicho, en la preservación de la mitología, de las tradiciones y la historia, sino también por su capacidad para educar y unir a las comunidades a través del arte, de la narración oral. Homero, con sus épicas, es un ejemplo de este arte, como esta tradición ha perdurado y ha influido también en la literatura universal. La Odisea está compuesta por 24 cantos, narra esta Odisea, este libro, las aventuras de Odiseo o de Ulises en latín, y su largo viaje de regreso a su casa, a la isla de Ítaca, tras la guerra de Troya. Esta obra no solo refleja las hazañas heroicas, sino que también ofrece una ventana a la vida y la cultura de la Grecia antigua, incluyendo sus creencias, valores y estructura social. La Odisea, atribuida a Homero, es una obra que no solo narra las aventuras de Odiseo, sino que también detalla, como hemos dicho, la cultura de la antigua Grecia, alrededor del siglo séptimo y octavo. Por ejemplo, nos narra sus costumbres, como cómo funcionaba esta Grecia antigua, y podemos observar en la Odisea la hospitalidad. Era uno de los temas centrales en la Odisea. Los personajes en esta epopeya muestran una gran reverencia por los dioses y por las reglas de la hospitalidad.
Odiseo y sus compañeros son recibidos y tratados con respeto en varias islas, y las normas de hospitalidad dictaban que era necesario ofrecer comida y bebida, y sobre todo refugio, a los extranjeros antes de preguntar sobre su identidad o propósito. Otro de los grandes valores que podemos observar en la Odisea es, por supuesto, la importancia de la familia y la importancia del hogar. Es un tema que se destaca grandemente en el libro de la Odisea. La relación de Odiseo con su esposa Penélope y su hijo Telémaco subraya esta centralidad de la familia en la vida griega. Penélope representa la lealtad y la paciencia, esperando años por el regreso de su esposo, 20 años, mientras que Telémaco simboliza el paso a la madurez y la responsabilidad. También se puede observar la importancia, obviamente, de la mitología, de los dioses. Juegan estos dioses un papel muy importante en la Odisea. Refleja, obviamente, las creencias religiosas de la época. Atenea, Zeus, Poseidón y otros dioses intervienen directamente en los eventos humanos, ayudando o dificultando el viaje de Odiseo. Esta interacción muestra cómo los griegos veían a sus deidades, a su cosmovisión, como fuerzas poderosas que influían directamente en sus vidas cotidianas. Podemos ver cómo era la economía y la vida económica, material de los antiguos griegos, sobre todo la importancia de la navegación, lo cual era muy relevante para el comercio. Odiseo es presentado como un gran navegante y explorador, lo que refleja la importancia precisamente del comercio marítimo en la economía griega. Las numerosas islas y ciudades mencionadas en la Odisea también indican que existía una red comercial activa y muy extensa en el mundo griego. También podemos ver la riqueza, el poder, las descripciones de los palacios, como el de Odiseo en Ítaca, como el de Menelao en Esparta, ilustra esta acumulación de riqueza, esta ostentación de poder en la sociedad aristocrática. Los regalos de hospitalidad y los tesoros mencionados subrayan que existía una importancia y que había cierto valor en este detalle de la acumulación de las riquezas y del estatus social. Había, sobre todo, una aristocracia y una servidumbre. Esta estructura social griega se ve evidente en la distinción entre los nobles y sus sirvientes. Odiseo, como rey, tiene numerosos sirvientes y esclavos, reflejando que existía una jerarquía y la dependencia en la mano de obra servil para el funcionamiento de la economía y de la sociedad. Se ve también la importancia de los valores como el heroísmo y el honor. Estos valores, el coraje, la astucia, la lealtad, son fundamentales en la narración de la Odisea. Odiseo es un héroe no solo por su fuerza, sino también por su inteligencia, su capacidad para enfrentar desafíos con ingenio, y estos valores eran altamente apreciados en la cultura griega. La Odisea no solo es una epopeya de aventuras, sino también es un espejo de la sociedad griega de la época de Homero. A través de sus historias, personajes y escenarios, la obra nos ofrece una ventana a los valores, creencias, costumbres de la Grecia antigua, proporcionando un rico contexto cultural que, sin duda, ha fascinado a generaciones de lectores a través de los siglos. Pasemos a hablar sobre este libro, haciendo una pequeña reseña. La Odisea sigue a Odiseo, mientras enfrenta diversos obstáculos en su intento de regresar a Ítaca y reunirse con su esposa Penélope y su hijo Telémaco. Después de enfrentar la guerra de Troya, y de pasar por distintas calamidades en su viaje de regreso, desde enfrentar a un cíclope, sortear el canto de sirenas, hasta lidiar con hechiceras y la furia de un dios como Poseidón. El viaje de Odiseo es una mezcla de ingenio, resistencia y desafío. La Odisea es una narrativa emocionante y sus personajes memorables
también generan un impacto duradero en la conciencia de quien lo lee y ha generado un impacto duradero en la literatura mundial, en la cultura mundial. Ha influenciado innumerables escritores, poetas y artistas a lo largo de los siglos. La estructura de la epopeya, su enfoque en el héroe y los temas universales de la perseverancia, la lealtad y la astucia, la han convertido en un pilar fundamental de la educación literaria. La Odisea ha sido interpretada y reimaginada en múltiples formas, desde adaptaciones teatrales y cinematográficas hasta novelas modernas que exploran sus temas desde nuevas perspectivas. La Odisea presenta una estructura narrativa muy avanzada para su tiempo, con el uso del in medias res, es decir, comenzar la historia en medio de la acción, flashbacks y múltiples tramas interconectadas. Esta complejidad narrativa ha influido en innumerables obras posteriores que han adoptado y adaptado estas técnicas. También el personaje de Odiseo es uno de los personajes literarios complejos, probablemente uno de los primeros personajes literarios así de complejos, con cualidades heroicas y humanas. Su astucia y valentía, pero también sus fallas personales, lo convierten en un prototipo de héroe que no solamente es capaz de sortear las dificultades, sino también es capaz de mostrar debilidad y de mostrar fallas personales, lo cual lo hace un personaje multidimensional y que ha influenciado a la literatura universal. Odiseo no solo busca regresar a casa, sino también redescubrir su identidad como rey, esposo y padre. Esta búsqueda de identidad es también uno de los temas en los que está centrada esta obra, esta gran obra de la Odisea. Odiseo también es mostrado como un hombre de carácter complejo, multifacético, un líder astuto y valiente, pero también muestra vulnerabilidad y humanidad en su lucha contra el destino, en su viaje y en su lucha contra los mismos dioses. Otro de los personajes también complejos es Penélope. Por su parte, es un símbolo de la fidelidad y la paciencia, pero también es ingeniosa al burlar a los pretendientes y mostrar su fortaleza emocional al esperar el regreso de Odiseo durante décadas. La convierten en una figura admirable y fundamental en la narrativa. El propio Telémaco, el hijo de Odiseo, presenta también el crecimiento, la madurez. Su viaje para encontrar a su padre es también una travesía hacia la adultez, enfrentando sus propios desafíos y tomando su lugar como el heredero, el que reemplazará también y tomará el lugar de su propio padre. La Odisea no solo narra estas aventuras épicas, sino que también ofrece esta exploración de la naturaleza humana, los conflictos internos, las emociones que todos enfrentamos en nuestro propio viaje a través de la vida. Todos estamos regresando a Ítaca. Cada día es un obstáculo o una certeza de que estamos más cerca. Pero si de llegar a Ítaca se trata, todos esperamos que el viaje sea largo. Gracias por acompañarnos en este podcast donde vimos, donde escuchamos, donde reflexionamos sobre este libro de la Odisea de Homero. Espero que hayan disfrutado de este podcast y que también les motive a releer, a tomar nuevamente esta obra y volver otra vez a disfrutarla. No olviden seguirnos para más episodios. Recuerden que en este podcast hablamos sobre política, historia y literatura. Nos vemos en el siguiente podcast. Bye.